Los operadores matemáticos nos van a servir regularmente para hacer operaciones matemáticas o aritméticas. Los operadores de suma y resta tienen algunas otras funciones. Vamos a hacer un ejemplo en el que trabajemos con cada uno de estos operadores. Voy a declarar una constante de tipo entero que voy a nombrar mi constante de esta forma. Mi const. Y voy a colocarle un valor de 10. Ahora voy a pedirle al usuario que ingrese el número entero que él desee. Voy a leerlo y a guardarlo en una variable. Debido a que el usuario lo que ingresó es de tipo string, tengo que hacer un parseo. Voy a colocar aquí el siguiente código. Este código me va a permitir que lo que ingresó el usuario de tipo string se convierta en entero para asignarlo a la variable num. Debido a que he recibido el número que ingresó el usuario, voy a hacer lo siguiente. Vamos a practicar poniendo la variable suma, que va a ser igual a mi constante más el número que ingresó el usuario, que es num. Aquí podemos ver el primer uso del operador matemático de suma. Lo que está haciendo básicamente es sumar la expresión A más la expresión B, debido a que ambos son de tipo entero. Para imprimir el mensaje o el resultado voy a colocar el siguiente mensaje. Ahora voy a utilizar el símbolo de más de otra forma que va a servir para concatenar la cadena que he escrito. Esta cadena que dice suma la voy a concatenar de esta forma con la variable suma. Puedo ahora ejecutar el programa, voy a ingresar el número 100 y la suma de 100 más mi constante 10 va a ser igual a 110. Otro operador matemático es el de resta. Voy a crear la variable resta y voy a colocar que va a ser igual a mi constante menos el número que ingresó el usuario. De igual forma, las dos expresiones son de tipo numérico y por lo tanto va a realizar una operación aritmética de resta. Voy a colocar que resta, o mejor dicho, voy a crear la variable resta y voy a colocar que va a ser igual a mi constante menos el número que ingresó el usuario, ¿cierto? Ahora, voy a colocar que resta es igual y concateno la variable resta. Para probar el otro uso que le podemos dar al símbolo menos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a declarar que variable, la otra variable, que sea lo opuesto a resta y voy a colocar menos resta. Lo que va a hacer esta línea de código es invertir el signo de resta que tiene mi variable resta. Es decir, si era positiva, la va a colocar en negativa y viceversa. Existen otros operadores matemáticos que ya conocemos, que son la multiplicación y la división y el módulo. Estos no tienen ninguna otra función asociada más que el de realizar la operación aritmética que le corresponde.
Haremos solamente el ejemplo con la multiplicación para comprobarlo. Situamos que va a ser igual a la constante por el número. Aquí olvidé cambiar o resta. Ahora lo cambio, copio el código y coloco que la multiplicación igual a múltiple. Voy a ejecutar el código. Voy a colocar 50 y entonces me indica que la suma es 60, la resta es 40, el opuesto que habíamos visto que invierte el signo es 40, por lo tanto es correcto y la multiplicación es 500. Ya con este ejemplo hemos visto a los operadores matemáticos principales.